Hola, pues con el gusto de siempre saludándoles. Fíjense que las cosas buenas de la vida también son noticia. Hoy quiero hablar en términos gratificantes y en términos optimistas de un rasgo distintivo de varias personas de la sociedad celayense. Hoy quiero hablar de altruismo, de solidaridad, de ese espíritu gremial, de ese espíritu de ayuda que corresponde a muchos celayenses. Es más, este programa mismo es una muestra de la solidaridad de los celayenses ante la desgracia. Hemos visto cómo con el titular del programa pues se han hecho peticiones para sillas de rueda, para algún medicamentos, para operaciones, etcétera, etcétera. Y casi siempre la sociedad celayense ha respondido a la desgracia, pero la sociedad celayense también responde ante la gracia. Hoy hablemos pues de solidaridad ante la gracia y la desgracia. Empecemos con la desgracia. En un mes de agosto, pero de 1973, el 17 de agosto para ser exactos, aquí frente a este inmueble donde se está grabando esta colaboración televisiva, que es Boulevard Oriente número 108, a un costado del Mercado Hidalgo, aquí enfrente no había los tradicionales 8 carriles del Boulevard Adolfo López Mateos, había una laguna. Por el mal manejo que se hacía de la presa Allende, por cuestiones de carácter político, pues se manejó mal la situación de un año especialmente lluvioso, y entonces Celaya registró una de las peores inundaciones que en los anales de la historia del municipio existan. Y ahí les cuento un par de detalles solidarios que a mí me dejaron marcado. En aquella época yo ya tenía 20 años y recuerdo que aquí sobre el bulevar pues muchos paisanos, muchos coterráneos, muchos celayenses improvisaban balsas o algunas balsas de plástico inflables o bien de acrílico, de fibra de vidrio, y no para pasearse, no era la Venecia y no eran momentos de paseo, sino para llevar víveres, para llevar medicamentos, para sacar gente que se había quedado atorada, que se había quedado aislada en sus hogares. Y no fue el único gesto de solidaridad, recuerdo algunos más. Los restaurantes de aquí del centro del jardín principal, había 2 restaurantes muy afamados, y ahí cerraron esos días, pero no cerraron en señal de duelo, no cerraron en señal de solidaridad con los damnificados, cerraron para hacer el bien. Resulta que convocaron a todo su personal, a cocineras, galopinas, a meseros, a mozos, etcétera, etcétera, y todo el mundo se puso en obra a tener alimento caliente para los damnificados que estaban en el Templo del Carmen. Este fue un hermoso gesto de solidaridad de los celayenses de 1973, y esto nos da cuenta pues de cómo podemos ser solidarios en la desgracia. Y ahora solidarios en la gracia. El 17 de agosto, el 15 de agosto más bien, vamos a conmemorar una vez más la tradicional romería a propósito de asuntos de agua que se hacía al río de la Laja. Los historiadores no se ponen de acuerdo en cuál fue el origen de este paseo de las familias celayenses a la ribera del caudaloso entonces río de la Laja. Algunos datan de que fue conmemorativo a la inauguración del puente sobre el río de la Laja, obra del insigne arquitecto Francisco Eduardo Tesguerras. Otros dan otros motivos para este festejo, que con el paso del tiempo se fue perdiendo. Fue famoso y afamado hasta los 70s. La familia de don Casimiro Rodríguez era uno de los principales impulsores de esta bella tradición de convivencia social, y finalmente por cuestiones de infraestructura y porque el río de la Laja ya no lleva el afluente acuífero que llevaba hasta antes de la construcción de la presa Ignacio Allende, este evento dejó de llevarse a cabo durante mucho tiempo. Ahora, por auspicios del Sistema Municipal de Arte y Cultura y por varios celayenses que han querido mantener esta tradición, hay nuevamente la invitación para que vayamos a la ribera del río de la Laja a disfrutar de un paseo campestre. Y de esta manera, amigos que nos hacen favor de sintonizar, hemos platicado de la solidaridad gremial, de la solidaridad fraterna. Y por cierto, en días pasados, el sábado pasado para ser exactos, se llevó a cabo el Día Mundial del Voluntariado. Hace falta mucho trabajo voluntario,
hace falta mucha solidaridad, hace falta mucho espíritu de fraternidad. No sé usted qué tenga bien opinar al respecto. Soy Fernando Amate y tenemos una cita la próxima semana.